Hola a todos, ¿qué tal? Mi nombre es John Bonituña y quiero darles la bienvenida a este video en el que hablaremos de un tema muy interesante, sobre la geopolítica y la religión. Así que vamos a ello. Cuando usamos el término religión, popularmente se hace referencia a la creencia del hombre en un Dios, o más ampliamente podríamos decir a la creencia en lo divino. Aunque en realidad no existe un consenso académico sobre qué elementos constituyen exactamente la religión, usualmente se la define como un sistema cultural de comportamientos, éticas, morales, prácticas u organizaciones que relacionan la humanidad a elementos espirituales. Por otro lado, política es un concepto que tiene varias acepciones. De manera general, se podría definir como el conjunto de actividades que asocian con la toma de decisiones a un grupo u otras formas de relaciones entre individuos de poder, como el estatus o la distribución de recursos. Pero, ¿cuál es la relación entre la política y la religión? Bueno, en realidad, la historia misma es testigo de la evidente relación entre la religión con la política, y aunque ambas mantengan elementos básicos comunes, no existe definición aceptada de un concepto como religión política. El vínculo mantenido en el transcurso de los años ha sido de malentendidos y encuentros, pero también de complicidad y apoyo. Es un hecho el uso político de la religión para la obtención de apoyo y legitimar autoridad de un régimen, así como el uso de los líderes religiosos y la jerarquía eclesiástica para obtener el apoyo de autoridades que les ayudan a impulsar un escenario en el que sus ideales morales y materiales se puedan fortalecer. Bueno, en todo caso, lo realmente difícil aquí es distinguir cuándo la religión usa la política y cuándo la política usa la religión. El creador del término geopolítica fue el señor Rudolf Helen, un politólogo sueco que con geopolítica junta conceptos como ecopolítica, demopolítica, sociopolítica y cratopolítica para proponer las 5 categorías básicas del estudio de un Estado. La palabra geopolítica es una palabra compuesta que se forma a partir del sustantivo política y el prefijo geo, que denota la relación de la política con el campo de la geografía. En pocas palabras, la geopolítica hace referencia a la influencia de las condiciones geográficas en la política de un Estado. La política está ligada a la geografía de manera permanente porque, independientemente de cómo se defina, en términos pragmáticos, siempre se referirá a una comunidad particular que se asienta dentro de un determinado espacio geográfico. Por lo tanto, si se usa el término geopolítica en lugar de política, se está enfatizando en el significado particular de un espacio para, por ejemplo, formular objetivos de identificar actores políticos o analizar las herramientas que están disponibles para la implementación de la política. Cabe aclarar que cuando se discute el espacio dentro de la geopolítica actual, no solo se hace alusión a espacio geográfico, sino también a espacios inmateriales como el cultural o el religioso. En el lenguaje de la geopolítica hay por lo menos 3 términos diferentes que pueden utilizarse en referencia a la religión: la geopolítica religiosa, la geopolítica de la religión y la geopolítica de las religiones. La diferencia entre estos conceptos no es totalmente precisa, pero se menciona que la fundamental diferencia entre geopolítica religiosa y geopolítica de la religión está en su tema principal de investigación. Mientras que la geopolítica de la religión se centra en los análisis de las acciones y objetivos geopolíticos de un actor político, la geopolítica religiosa se centra en las metas y acciones geopolíticas, pero de un actor religioso. Por su lado, la geopolítica de las religiones es un concepto desarrollado por la escuela Herodete y utiliza la palabra religiones en plural para atribuir una importancia significativa a la diferencia entre religiones. Entonces, se debe presumir que, dado a que no existe un patrón único de religión en el que se pueda encajar a todas las religiones del mundo, se deben analizar las relaciones entre el espacio de cada religión por separado. Casi todas las religiones del mundo tienen su Jerusalén y su Roma. Incluso hoy, si miramos un mapa de las religiones del mundo, vemos límites geográficos muy claros entre las diversas religiones. En general,
estos límites no describen comunidades religiosamente homogéneas, pero hay casos con un claro dominio de una en particular. Los procesos de globalización han contribuido a la reducción de este umbral porcentual de dominio, pero no han incidido en el desdibujamiento de los límites existentes. En la actualidad, la geopolítica de la religión sigue siendo poco estudiada y una de las razones es que la religión misma ha sido un área difícil de entender y estudiar para los geógrafos. Del mismo modo, los geógrafos son pocos y distantes entre sí en estudios religiosos. El trabajo de Soffer, que se realizó en 1967, en el que se refiere a su intento de cartografiar este territorio fronterizo, es pionero en este sentido, y se ha realizado mucho progreso desde entonces, pero todavía existe la pregunta de si la religión sigue siendo la última incógnita para los geógrafos. Aunque los geógrafos han incorporado fácilmente factores de separación como raza, clase y género, la religión sigue siendo una caja negra indefinida en la geografía humana. Los estudios de las relaciones internacionales también han tenido dificultades para adaptarse a análisis religiosos a sus trabajos, en parte debido a sesgos estructurales y en parte porque es difícil para académicos de una tradición racionalista para relacionarse con los enfoques basados en la fe. La geopolítica es una forma de explicar o ejercer el poder haciendo distinciones territoriales, pero en contraparte, la religión está en contra y niega significado a distinciones terrenales. Cuando Jesús fue acusado de haberse proclamado rey de los judíos, llevado ante el procurador romano Poncio Pilato, no negó haberse otorgado el título de rey. Sin embargo, hizo una aclaración: mi reino no es de este mundo. El famoso filósofo del sur de Asia, Mohammed Iqbal, declaró algo parecido con respecto al Islam. Él dijo: el Islam es de carácter no territorial. Además, las voces del mundo de geopolítica casi nunca han dedicado un discurso o un capítulo explícito a la religión. Pero entonces, ¿qué justifica la expectativa de que la geopolítica y la religión puedan fusionarse? La respuesta se remonta a hechos históricos en los que se realizó prácticas políticas en nombre de la religión, como las cruzadas o la yihad islámica. Tanto cristianos como musulmanes históricamente han visto la guerra como una misión religiosa. Sus motivaciones no son claras. Uno puede incluso dudar si los motivos de la Iglesia en alentar estos eventos eran meramente religiosos o tal vez era una forma de desviar la emergente competencia y agresión entre señores y reyes a un dominio donde no pudieran dañar el reinado de la Iglesia. A finales de la Edad Media, la fusión entre la geopolítica y religión fue perseguida por ambos lados. Los papas establecieron ejércitos y los reyes pretendieron ser los tesoreros elegidos de Dios en la tierra. Sin embargo, esto no puso el Estado y la Iglesia más cerca uno del otro. Por el contrario, la geopolítica generalmente se refería a datos duros, resultantes de la relación entre una potencia y un territorio en particular. Pero en la actualidad, los datos suaves como cultura o religión son cada vez más importantes y esto puede relacionarse a la convicción que tiene la geopolítica sobre la búsqueda del espacio inmaterial. Además, el papel de los actores políticos no estatales está aumentando. Algunos de ellos han sido creados sobre la base de la religión, como el Comité Internacional de la Cruz Roja o Caritas Internacionales. De hecho, tomando en cuenta los hechos históricos, se puede mencionar que esta fusión no es nueva tendencia, sino simplemente una nueva versión de patrones anteriores. Se pueden enumerar varias razones que implican el interés de los estados por la religión. Primero están los países teocráticos, en los que teóricamente la política es tratada como el instrumento para hacer valer la voluntad de Dios y como apoyo para conducir a los ciudadanos hacia la salvación.
En segundo lugar, existen estados ideológicos en el mundo donde la ideología juega el papel de una religión secular. Un ejemplo de esto es China y Corea del Norte. En esta situación, cualquier religión real está en permanente competencia por las almas de sus ciudadanos. Por lo tanto, es inaceptable tener instituciones, incluidas las religiosas, que no estén sujetas al control estatal. En este caso, el interés del Estado por la religión apunta a inhabilitarla. Tercero, desde los tiempos de Platón, la religión ha sido vista como un potencial instrumento en la acción política. El punto de Platón no era que los líderes religiosos establecieran metas políticas para sí mismos, sino todo lo contrario. Estaba convencido de que los estados no podían ser gobernados refiriéndose a la motivación religiosa. Cuarto, un estado con varias culturas puede ver la religión como fuente de conflicto social potencial, por lo que se tiene conflictos entre sectores religiosamente diversos de la sociedad. Por un sentido de responsabilidad y paz social, un estado puede querer tomar medidas destinadas a establecerla o mantenerla. Esta parece ser la razón principal por las que los estados se interesan por el Islam como la religión de la mayoría de los inmigrantes en Europa hoy en día, ya que plantea cuestiones importantes sobre la capacidad de la sociedad europea para integrar a los recién llegados y sobre la disposición de los propios inmigrantes a formar parte de la sociedad occidental. Quinto, un estado puede ver la religión como uno de los elementos esenciales del bien común. Puede tener interés en que las personas sean religiosas, pero sin apoyar alguna religión en particular. Y bueno, como pudimos verificar a lo largo del video, la religión y la geopolítica son dos temas que están muy entrelazados. Por lo tanto, el tema del diálogo interreligioso es de vital importancia cuando nos referimos a política, sobre todo en un momento de mayor diversidad religiosa con el fin de lograr el desarrollo de políticas para su gobernanza eficaz. Y bueno, eso sería todo en este video. Les agradezco mucho por su atención. Pasen bonito.